Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Esdras, capítulo 1. Hemos estado viendo el libro de Daniel y hemos visto cómo Daniel va a hablar sobre el regreso hacia Jerusalén. Y lo vimos en Daniel capítulo 9 cuando Daniel descubre, leyendo al profeta Jeremías, que Dios había profetizado que iban a ser 70 años de cautiverio. Está casi a punto de cumplirse estos 70 años cuando Daniel lo descubre y vimos que ora fervientemente y que pide dirección de parte de Dios. Pero vemos ahora en el libro de Esdras parte de esa respuesta de la oración de Daniel. Y entonces comenzamos en Esdras capítulo 1 versículo 1 donde la palabra del Señor dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, vamos a detenernos en estos primeros 4 versículos y se habla de la palabra que el Señor había hablado por boca de Jeremías. ¿Esto en dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos justamente en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el libro del profeta Jeremías capítulo 29? Vamos a encontrar una carta de parte de Dios escrita por Jeremías para aquellos que han sido llevados cautivos a Babilonia en la primera deportación. Para esto tú y yo, cuando estudiamos el libro de Daniel, vimos justamente que en esa primer deportación de tres va a ir junto con algunos otros príncipes de Judá, Daniel, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es ver esta parte de la trama de la historia de Daniel y de Jeremías y ahora de Esdras, porque lo que estamos encontrando es que Dios habla y aunque pase tiempo, Dios cumple su palabra. Para nosotros es bien rápido pasar de un libro a otro o de un capítulo a otro o leer un libro como el de Esdras y decir, wow, qué rápidas son las cosas, pero en realidad el libro de Esdras está hablándonos de un periodo bastante amplio de tiempo. Entonces, cuando tú y yo leamos el libro de Esdras y el libro de Nehemías, debemos de tomar en cuenta que lo que tú y yo estamos leyendo rápido realmente fue muchísimo tiempo. Y lo mismo va a pasar con Jeremías y Daniel. Jeremías fue escrito justamente cuando se estaban llevando el primer grupo al exilio, capítulo 29. Esto quiere decir que son cuando Daniel lo está leyendo, son aproximadamente 68, 69 años en los cuales Daniel está leyendo esto que Dios había prometido a su pueblo. Y vamos a ver qué es lo que dice. Capítulo 29 del libro de Jeremías dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después de que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia.
a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos, a sus hijas y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la cual yo los hice transportar y rueguen por ella al Señor, porque en su paz tendrán ustedes paz. Vamos a detenernos ahí en estos primeros 7 versículos, porque hay varias cosas que podemos analizar del versículo 4 al versículo 7. Lo primero es que si se fijan, dice que Dios está hablando a los de la cautividad. Uno de los que debió de enterarse de esta carta y que debió de enterarse de lo que Dios estaba escribiendo y de hecho lo está leyendo cuando descubre esta parte de el retorno, es Daniel. Y Daniel va a leer algo que se me hace bien importante. Y se me hace importante porque nos recuerda que en medio de toda situación Dios tiene el control. Y es algo que hemos estado viendo en los diferentes libros que hemos estado estudiando, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y en este caso, Dios está hablando a los que están en cautividad. Cuando tú y yo leemos en el libro de los Salmos que a los cautivos se los llevaban y les decían, cántenos, cántenos, vemos en el salmista dolor, vemos tristeza, vemos el deseo de venganza en el salmista y tal vez hasta podemos pensar en ver desilusión, en pensar, es que ¿por qué Dios no nos protegió? Pero aquí en el versículo 4 lo que dice es que Dios hizo transportar a todas estas personas de Jerusalén a Babilonia. Algo bien interesante en este mismo capítulo de Jeremías 29 es que aquellos que no fueran al cautiverio, íbamos a ver que ellos iban a sufrir a espada. Dios está teniendo misericordia de estas personas que estás llevando al cautiverio. Ahora, el cautiverio no es algo que Dios decidiera fortuitamente o de una manera así, nada más porque Dios quiso, sino que vimos durante todo el libro de los Reyes, vimos que una y otra vez el pueblo de Israel se estaba desapegando de Dios. Y primero fue el reino del norte, el reino de Israel, pero después fue el reino del sur. Y pensaban, puedo adorar a Dios, pero también puedo adorar otras cosas. Y entonces, de repente, ser el pueblo de Dios pasó a ser solamente una práctica religiosa, solamente pasó a ser un dicho de ser obras. Y es que para ser pueblo de Dios se tienen que hacer obras. Si bien la justificación es por fe y nosotros lo sabemos, no hay nada que pudiéramos haber hecho para ser justificados. Las obras hablan de nuestra fe, las obras hablan de quiénes nosotros somos y de qué es lo que creemos. Y el pueblo de Israel estaba obrando de una forma en la cual se notaba que ellos no confiaban en el Señor. Y entonces el Señor los manda, los lleva hacia Babilonia. Pero les da este mandato en Babilonia y les dice, edifiquen casas, tenlas y planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense y engendren hijos e hijas, ¿no? Y entonces él dice, tengan familias, tengan trabajos, su vida normal en ese lugar al que van a ir y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Nuevamente remarcando, esto es obra mía, yo los hice transportar, no fue que Babilonia fuera demasiado fuerte, no fue que los dioses de Babilonia me vencieran, no fue que pasara cualquier cosa que me agarrara de sorpresa, sino que Dios los hizo transportar. Pero fíjense en esta parte, Dios los hace transportar y dice, rueguen por ella al Señor, porque en su paz tendrán ustedes paz. Y esta parte es bien padre
porque lo que Dios les quiere mostrar es que ellos ya no van a estar en Israel, pero si ellos les son fieles a Dios, ellos van a ver la mano de Dios en medio de toda su vida. Y eso es algo que ya hemos visto en el libro de Daniel y que se nos demuestra. Daniel es un hombre que decide no contaminarse en su corazón. Es un hombre que decide serle fiel a Dios, no tener doblez de ánimo. Y entonces Daniel recibe bendición de parte de Dios, al igual que sus amigos que deciden lo mismo que él. Entonces, esta parte a mí me encanta de analizar y de pensar, porque entonces nos recuerda que no importa el lugar en donde nos encontremos, Dios está con nosotros. Y eso cómo puede ayudarnos a nosotros el día de hoy, saber que los que estaban en Babilonia estaban acompañados por Dios. Bueno, de una forma bien sencilla, debemos recordar que Babilonia es una representación simbólica de este mundo o de vivir en medio de un mundo caído, en medio de un mundo carnal, pero siendo distintos. Tú y yo ya no pertenecemos a este mundo, sino que ahora pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí quiero leerte lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque esto va a ser bien importante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, comienza diciendo: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Les ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y esta parte es bien importante, porque esta palabra, según la carne, también puede ser traducida, y de hecho en algunas versiones, la traducción al lenguaje actual o la nueva traducción viviente va a hablar de conforme al mundo. Y entonces dice el verso 3, perdón, verso 4. Verso 3: pues aunque andamos en la carne o en el mundo, no militamos según la carne o el mundo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Pablo dice, aunque andamos en la carne o andamos en este mundo, ya no hacemos las cosas como las hace la gente que milita en este mundo, que milita en la carne. Nuestras armas ya no son carnales o mundanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo sería esta herramienta o estas herramientas que Dios nos ha dado para derribar estas fortalezas y esta altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios? Bueno, pues según lo que estamos viendo en Jeremías capítulo 29, es procurar la paz de la ciudad a la cual Dios nos ha transportado. Y esto nos recuerda que tú y yo estamos en este mundo y que lo que tú y yo tenemos que hacer es procurar la paz en este mundo, que debemos de procurar hacer las cosas de una forma en la cual las personas que estén a nuestro alrededor puedan conocer y puedan ver el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Así es como nosotros podemos llevar cautivo también todo pensamiento a los pies de Cristo. Cuando nosotros entonces estamos dando testimonio activo con nuestras vidas. Y fíjate, Dios no quiere que nosotros nos aislemos de las personas de esta tierra. Dios no quiere que nosotros hagamos un grupito cerrado en donde no entre nadie más, sino que Dios le dice a los cautivos en Babilonia que hagan casas, que habiten sus casas, que planten huertos, que coman del fruto de ellos, que se casen, que tengan familia y que procuren la paz de esa ciudad.
rogando al Señor por ella. Entonces lo que Dios quería en medio de ese tiempo en el cual ellos fueron transportados era que ellos conocieran que Dios está con ellos en donde quiera que estén y que no hay un Dios o un ídolo que se compare al Dios que ellos tienen y al Dios que nosotros tenemos. Dios les dice, ya no están en Israel, pero yo estoy con ustedes y si ustedes piden paz, yo los voy a guiar a la paz. Regresamos a Jeremías 29, versículo 8 dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No se engañe, no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor, porque así ha dicho Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Lo que ya decíamos hace rato de Daniel capítulo 9, en donde en el versículo 2 Daniel descubre esta parte de la carta de Jeremías y dice, son 70 años, ya casi se cumple el tiempo, Señor, yo tengo que orar y tengo que rogar. Y te acuerdas que vimos que ora fervorosamente de una forma desesperada. Bueno, aquí está. Y lo que el Señor les está diciendo es cumplir el tiempo completo, 70 años, y los voy a visitar y los voy a despertar para que ustedes vuelvan a este lugar. Versículo 11 y estoy seguro que Jeremías 29:11 algunos de nosotros tal vez hasta no lo sabemos de memoria, porque así dijo el Señor. Perdón, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y entonces el versículo 11 toma otro sentido de lo cual muchas veces se nos dice o nosotros lo hemos tomado, ¿no? Porque nosotros decimos, no, es que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, pero ¿cómo está la situación que están viviendo los deportados a Babilonia en el tiempo en el que se les manda esta carta? Están viviendo en desesperación, en desesperanza, están viviendo con temor, con zozobra de qué va a pasar. ¿El Señor sí va a enviar al Mesías en algún momento? ¿Que de David se va a terminar? Todas las promesas que hemos recibido del Señor van a desaparecer. Todo eso debió de haber tenido el pueblo que está siendo llevado deportado. Y el Señor les manda esta carta para darles ánimo. Y eso es algo que nos debe de llamar mucho la atención en toda la Biblia. Cada vez que Dios habla, vemos que Dios habla para dar ánimo a las personas y para corregir, para instruir, como nosotros podemos encontrar que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas, para instruirnos, para corregirnos, para formarnos como personas, como seres humanos que van a ser perfeccionados por su palabra. Y entonces nosotros nos encontramos aquí que había falsos profetas en medio del pueblo que estaban diciendo que iba a haber paz y Dios les dice, no, van a ser todos deportados y los que no van a ser pasados por espada, pero yo los voy a despertar, yo los voy a visitar. Ahora, esta palabra de los visitaré y los despertaré no significa que el pueblo de Israel, las dos tribus de Judá que están en la deportación en Babilonia, estaban dormidas durante estos 70 años, sino que realmente ellos habían estado probando con ídolos. Habían decidido, bueno, pues voy a probar si me funciona Dios más este ídolo, voy a probar si me funciona Dios más esta teoría, y ellos ya han comprobado que no. Y ahora Dios los va a despertar. Y ese despertar es un incitar, es un animarles. Hey, necesitas volver a mí. Y eso es algo que pasa también en nuestros corazones o que ha pasado en nuestros corazones que Dios nos dice, hey, necesitas regresar a mí, necesitas volver a mi palabra, necesitas volver a mi presencia, necesitas volver a llenarte de mí.
Digo, vamos empezando el segundo mes del año, vamos empezando febrero, pero Dios nos está diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mi palabra, vuelve a clamar a mí, vuelve a confiar solamente en mí, te quiero despertar. Y entonces era un deseo de volver, pero no de volver solamente a Israel, no un deseo de solamente volver a esa tierra, porque finalmente muchos de los que han estado ahora en Babilonia o de los que están en Babilonia y que van a regresar a Jerusalén, ni siquiera conocen Jerusalén. Entonces no es meramente el deseo de volver a esa ciudad, es el deseo de volver a Dios. Y ese deseo es el que Dios ha puesto también en nuestros corazones. Y tú y yo debemos de saber que los pensamientos de Dios para nosotros en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras dificultades, no es que tú y yo suframos, porque muchas veces las personas neciamos y decimos, no, es que si Dios me quisiera bien, entonces ahorita yo ya estaría bien y ve, Dios permite que me esté pasando todo esto malo. Y probablemente lo que tú y yo debemos de entender y cada uno de los hombres y mujeres del mundo necesitamos comprender es que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien, pero primero necesitamos volver a Él. Primero necesitamos ser despertados del adormecimiento de aquellas cosas que nos han dicho que nos van a hacer bien y que no vamos a necesitar a Dios. Y muchas veces lo que se necesita es comprobarlo. Y el pueblo de Israel lo ha comprobado en Babilonia. Ha visto que no importa quién esté gobernando de los hombres, todos son malos. No importa los dioses que se te estén imponiendo, ninguno se compara al Dios que se quiere revelar a nuestras vidas a través del Evangelio. Y eso es algo que tú y yo también hemos comprobado. Entonces, versículo 12 dice que cuando Dios los despierte y ellos entonces quieran volver hacia Él, al lugar de su presencia, dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver su cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Entonces, esta parte de la carta es una parte de promesa hacia ellos y dice, bueno, ustedes en Babilonia van a tener un cambio y ese cambio va a ser una muestra de que realmente sus corazones han sido transformados y entonces me buscarán a través de la oración y es padre como Dios lo está diciendo, me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Y no es que Dios no los haya escuchado con anterioridad, es que Dios ha tenido misericordia de ellos, pero ha visto que ellos no son transformados y entonces en Babilonia sus corazones van a ser transformados y dice que lo buscarán y lo encontrarán, porque lo buscarán de todo su corazón. Y me gusta lo que sigue porque es un recordatorio de que Dios nunca quiso estar lejos de su pueblo, nunca ha querido estar lejos de Israel y nunca ha querido estar lejos de nosotros. Dios siempre ha buscado la forma de acercarnos a Él y muchas veces eso implica también que nosotros probemos el ser cautivados por aquellas cosas que pensamos que nos podrían hacer bien y que vemos al paso del tiempo que no. Y hoy es un buen momento para volver al Señor y volver al lugar de su presencia. Y entonces Dios dice que será hallado por ellos y los hará volver de su cautividad. Y eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha permitido el encontrarlo y nos ha sacado de nuestra cautividad. Entonces, ahí está la carta. Regresamos al libro de Esdras, capítulo 1 y vemos, ¿no? Que Dios dice en el versículo 1 que Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Y es que la semana pasada en la introducción también lo veíamos en Isaías capítulo 45.
habla justamente de Ciro, que fue escrito Isaías 200 años antes de que Ciro existiera, y que se habla de que Ciro va a ser su pastor y que Ciro va a dar libertad a su pueblo. Y entonces algunos historiadores, bueno, Flavio Josefo, el historiador de la historia de los judíos, narra que muy probablemente Daniel mostró el texto de Jeremías y de Isaías a Ciro, y entonces Ciro es movido algo en su corazón, y al igual que al pueblo que va a despertar el Señor, Dios despierta el corazón de Ciro, y Ciro entonces da este mandato de que se le edifique al Señor casa en Jerusalén, y que los que están en cautiverio de parte de Jerusalén regresen a su tierra. Aquí hay algo bien importante. La mayoría de los comentaristas dicen que Ciro era un hombre que creía en muchos dioses, que Ciro era politeísta. Entonces, él creía en muchos dioses, pero en este momento Dios utiliza su vida para cumplir su palabra. Y eso nos recuerda que Dios puede utilizar cualquier tipo de persona. Dios puede usar cualquier cosa para cumplir su palabra. Ahora, yo no sé si Ciro se convirtió de corazón al Señor, no lo vemos en el libro de Esdras, eso no lo vemos en la escritura, pero si Ciro se convirtió de corazón al Señor, muy probablemente lo vamos a encontrar cuando estemos delante del Señor, y vamos a poder decir, "Guau, qué bueno que tú también te salvaste", pero si no, Ciro fue usado por Dios. Y qué triste es que Dios te use, pero que no pueda ser salvo por Dios porque tú no te dejas salvar. Eso sería tristísimo, porque algunas veces nosotros podemos llegar a pensar que, si Dios está usando una persona es porque esa persona es salva. Y aquí vemos en el ejemplo de Ciro que probablemente no. Dios puede usar personas, Dios puede usar situaciones, Dios puede usar cosas para hablarle o para cumplir la palabra a los suyos, para hacerle bien a los suyos. Y de todas formas, las personas no sean redimidas. Hay que tener cuidado en ello. Pero entonces Ciro da este decreto de la devolución hacia Jerusalén de la gente de su pueblo, versículos 3 y 4 que ya leímos del libro de Esdras. Y algo bien interesante en este relato es que entre los versículos 4 al final del capítulo, cuando ellos van a regresar, nosotros vamos a encontrarnos un periodo de bastante tiempo. El retorno a Jerusalén no era un retorno sencillo. Estamos hablando de que serían de 3 a 4 meses el regreso, por la cantidad de personas que va a haber, por la cantidad de cosas que van a llevar. Este viaje iba a ser complicado, de que iba a ser complicado también que hubiera personas que decidieran en su corazón decir, sí, yo quiero regresar a Jerusalén, pero están en Babilonia, la capital del mundo, y están cómodos cuando ellos ya han construido casas, sus propias tierras labradas, cuando ellos han tenido sus familias ya en ese lugar, cuando los que estaban en Jerusalén ahora ya son ancianos o ya han muerto en Babilonia. Iba a ser muy difícil. Por eso era importante que el Señor despertara sus corazones, como decía en Jeremías. Y eso es bien importante porque el día de hoy muchos pueden decir, yo creo en Dios, yo creo en el Dios de la Biblia, yo creo en Jesucristo que es mi Señor y Salvador, pero si sus corazones están dormidos a la acción, entonces de nada va. O sea, para los judíos que se quedarían en Babilonia, Dios no va a lanzar un juicio, pero al final ellos se están perdiendo de la bendición de regresar al lugar en donde Dios los quiere. Y eso es una advertencia también para nosotros. O sea, podemos decir, sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero si no estamos buscándole y si no estamos congregándonos, si no estamos leyendo su palabra, si no estamos orando, entonces
Probablemente nosotros nos hemos sentido más acomodados en Babilonia, en donde encontramos en nuestra Babilonia, en donde pues al final sabemos que llegamos como cautivos, pero ya nos gustó estar ahí, ya nos gustó ser cautivados, ya nos gustó tener que pagar impuestos en contra de nuestra voluntad, ya nos gustó el ser esclavos de las cosas de este mundo. Qué triste sería. Versículo 5 del capítulo 1 de Esdras dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. ¿Por qué está hablando de las casas paternas de Judá y de Benjamín? Bueno, porque debemos recordar que justamente ese es el reino del sur, ese reino de Judá. Entonces, es los que han sido deportados y que han continuado guardándose. Y entonces se levantan, dice, los jefes de estas casas y los sacerdotes y los levitas, pero aquí hay algo otra vez bien importante. Dice, aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa al Señor. Y yo creo que esto Dios ya lo ha hecho con nosotros. Yo creo que Dios ya ha despertado nuestro espíritu y nuestros corazones para edificarle casa en nuestras vidas, para entender que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ser templo del Espíritu Santo no solamente es como algunos de repente creen que es así de, no, pues es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no puedes tatuarlo, no puedes hacer este tipo de cosas, no puedes hacer aquello. No, ser templo del Espíritu Santo es ser personas que están buscando glorificar a Dios y que están buscando ser guiados por Dios Espíritu Santo en este mundo, que están buscando edificarle casa al Señor en sus mentes, en sus corazones, en sus familias, en sus matrimonios, en sus relaciones sociales. Y esa es una tarea bien difícil, porque muchas veces va a llevar el dejar cosas a las cuales nosotros ya estábamos bien habituados a tener. O sea, hace rato les decía, en Babilonia tenían todo, la mejor ciudad para vivir en el mundo. En ese momento era Babilonia porque era una ciudad cosmopolita, porque era la ciudad más poderosa. Entonces ellos pueden estar pensando, pues es que aquí estamos bien, pero deben de tomar una decisión y aquellos a los que Dios despertó están decidiendo caminar hacia el Señor. Y eso es lo mismo que tú y yo hemos decidido y lo que podemos encontrar en la carta en Hebreos y lo que podemos encontrar en diferentes partes de la Biblia y del Nuevo Testamento, que el día de hoy nosotros ya no estamos pensando en este lugar terrenal. Ya no estamos pensando en las casas que hicimos en este mundo, en los viñedos o en las tierras que labramos en este mundo, porque todo eso va a desaparecer, todo eso solamente era un tiempo en lo que nosotros encontrábamos el camino para caminar delante del Señor. Ni siquiera es que nosotros lo hayamos encontrado, es que el camino fue abierto por Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y entonces estos hombres que Dios ha despertado deciden ir hacia Jerusalén. Un camino de meses, una tarea difícil, y ellos pueden pensar que van a empezar de cero, pero fíjate el versículo 6. Todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ellos cuando llegaron deportados a Babilonia realmente no llevaban nada. Ellos iban con lágrimas, iban con tristeza, iban con decepción y desesperación. Cuando salen de Babilonia movidos por Dios, que Dios los ha despertado, ellos van a salir con todas estas cosas, con plata, con oro, con bienes, con ganado. Entonces, cuando tú comienzas con Dios, a pesar de que tú pienses que estás dejando mucho,
En realidad Dios no te deja empezar de cero, sino que te da más de lo que tú crees o más de lo que tú esperas. Y el Señor va a suplir para que tú puedas ir y continuar el camino del discipulado, el camino del seguimiento. Y eso es lo que está haciendo esta parte del pueblo que está decidiendo ir a Jerusalén. Están buscando ser discípulos de Dios. En nuestro caso, ser discípulos de Cristo, aquellos que están siguiendo sus pisadas. Ahora, verso 7. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Belsasar fue un rey que tú y yo vimos en el libro de Daniel en el capítulo 5 y vimos que había sido el nieto de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y vimos que él es dado al vino y que hace una fiesta para sus amigos, que hace una fiesta para sus principales y decide sacar los vasos que habían sido dedicados a Dios, los vasos del templo, los vasos sagrados para el Señor. Y ahí vemos la declaración de Dios hacia él, en donde le dice que su reino ha sido contado, ha sido pesado y ha sido encontrado falto. Y entonces viene la conquista de Babilonia por los persas. Y esta parte que vemos en Daniel 5 ahora se ve reflejada en Esdras capítulo 1, en donde todos estos instrumentos, nosotros no sabemos cuántos eran, no sabemos si fueron los mismos que se llevaron, los que van a salir de Babilonia, pero lo que sí sabemos es que Dios tuvo cuidado de los instrumentos de su templo, que eran hechos de oro y de plata. El apóstol Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual es perecedero y se prueba con fuego. Y entonces ahora Dios va a llevar a este grupo de personas que están decidiendo confiar en Él y su fe va a ser probada. Su confianza en Él va a ser probada, pero Dios los ha despertado para seguirle. Dios los ha despertado para caminar con Él y para poder presenciar la gloria de Dios en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción de la ciudad, pero sobre todo en la reconstrucción de su relación con Dios, sabiendo que Dios va a tener cuidado de ellos. Capítulo 2, versículo 1. Son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, que ya vimos. Zorobabel significa plantado en Babilonia y es el líder del pueblo de Israel que va a llegar a Jerusalén. Y los que van con él son Jesúa, Nemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbaab, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, y viene del versículo 3 hasta el versículo 57, todos los nombres de estas personas, ¿no? Y entonces vienen los hijos de Paro, los hijos de Cefaías, de Ara, de Pat Moab, y así, y ahora tú vas a poder decir, bueno, y toda esta lista de nombres, ¿para qué me sirve? Y tal vez el día de hoy a ti y a mí no nos sirve saber cuáles eran estos nombres, pero lo que sí podemos encontrar es que a Dios les interesa. A Dios le interesan las personas y las conoce por nombre. Y eso sí nos importa a nosotros, porque nos recuerda que en medio de donde nosotros estábamos cautivos,
Dios nos conocía por nombre y Dios nos ha despertado para liberarnos y para llevarnos a su presencia. Que de la misma forma conoce por nombre a cada una de las personas que el día de hoy en nuestras familias, nuestras amistades y en nuestros círculos sociales han sido cautivados por este mundo y que Dios quiere liberarlos. Y entonces viene toda esta lista de nombres hasta el versículo 58, en donde dice, los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaya, los hijos de Cos, los hijos de Bersarí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaedita, y fue llamado por el nombre de ellos. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Ahora, ¿por qué era tan importante para los judíos esto? Otra vez, porque para ellos o porque ellos sabían que Dios los conocía por nombre y que no podía haber. Y entonces, por eso es tan importante esa lista. Ahora, continuamos y dice el versículo 63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. La congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 636, sus mulas 245, sus camellos 435, unos 6,620, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, dieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Con sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. ¿Te das cuenta de todo lo que está pasando en estos primeros dos capítulos de Esdras? O sea, te decía yo, nosotros lo podemos leer en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En una hora menos. Pero lo que tú y yo tenemos que estar viendo es que todo esto está llevando meses, está llevando tiempo. Y todos ellos han decidido confiar en el Señor. Dice que toda la congregación estaba unida como un solo hombre, buscando edificarle casa a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, edificarle casa a Dios en nuestras casas, nuestras familias, edificar casa a Dios y saber que Él nos ha liberado de aquel lugar en donde nosotros nos encontramos como siervos, como esclavos, y que nos ha librado ¿para qué? Para que habitemos delante de Él, para que le conozcamos y podamos ver su gloria. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.